Hola a todos y bienvenidos. Esto es Irene Conservación Restauración, un nuevo canal dedicado a la conservación del patrimonio cultural. En este primer vídeo se analizará la problemática que el COVID-19 ha generado respecto al patrimonio y se darán una serie de recomendaciones que os pueden resultar muy útiles para el tratamiento de las obras y los bienes afectados, garantizando tanto vuestra seguridad como la preservación de las obras. Comenzamos. ¿Cuál es la segunda opción que tenemos? La cuarentena. La cuarentena, a diferencia del aislamiento, aunque se separen también los objetos del resto de colecciones y del personal, implica una intervención directa sobre los mismos, es decir, la desinfección. Para ello deberemos de adecuar los espacios para realizar esta actividad. Deben de tener las siguientes condiciones: ventilación natural para evitar concentraciones virales, superficies de trabajo lavables y desinfectables, diferenciar en todo momento un sector limpio en el que no hayan estado en contacto los objetos contaminados con un sector sucio, del que pasarán estos objetos susceptibles de infección desde el proceso de desinfección al sector limpio, cuando ya estén desinfectados. La eliminación de residuos debe ser correctamente gestionada y diferenciar lo que son los residuos producto de esta desinfección, es decir, con material infectado, al igual que el material que utilizamos para protegernos si es desechable, de lo que es el resto de residuos. En el caso de los objetos depositados en vitrinas, debemos de considerar que al estar aislados del ambiente no es necesario su tratamiento directo en ningún caso, y solamente será necesario desinfectar la vitrina por la parte exterior. En el caso de vitrinas que hayan podido abrirse por personas contaminadas o pueden haber estado en contacto con estos ambientes, debemos simplemente dejarlas cerradas y evitar el contacto directo con la obra o el objeto durante el tiempo que se estime necesario, al menos 9, 10, 15 días, y en el que ya después de pasado este tiempo estemos seguros de que la infectividad del virus sea prácticamente nula. La desinfección puede ser necesaria en aquellos casos en los que regresen obras de otras instituciones que hayan estado itinerantes, en el caso de nuevas adquisiciones, o también incluso si se prestan obras. Y deben formar parte, por tanto, del protocolo en los casos en los que se estime oportuno y en los que las características de la obra lo permitan, por sus materiales, su sensibilidad y su estado de conservación. Queda implícita la necesidad de contemplar protocolos de bioseguridad en la recepción de objetos patrimoniales, así como considerar todos los movimientos que ha llevado a cabo para calcular el riesgo que puede implicar. En el mercado encontramos una amplia variedad de productos que aseguran la desinfección y aniquilación del virus. No obstante, debemos de ser cuidadosos y muy selectivos a la hora de utilizar estos productos, ya no solo para el tratamiento de bienes culturales, sino para su uso general, ya que en muchos casos su fiabilidad no ha sido lo suficientemente demostrada, porque no hay estudios que la avalen, y los efectos adversos pueden ser muy negativos, incidiendo tanto en la salud como en el medio ambiente. En el caso de los bienes culturales, esta lista se restringe todavía más, y son dos los principales productos que se recomiendan en general. Por un lado tenemos el etanol al 70%, entre un 60 y un 71% ya sería efectivo según los estudios, pero aún así esta es la medida más recomendada. El tiempo de aplicación debe ser de al menos 1 minuto y puede realizarse de diferentes formas, atendiendo a las características materiales del bien o la obra y también al estado de conservación, por supuesto. La aplicación puede ser por aspersión, por pulverización o por impregnación. El empleo de jabón diluido en agua es otro de los métodos que más se recomiendan. No obstante, debemos de tener en cuenta que el jabón debe de ser con una base vegetal o animal, lo más natural posible, y que también los materiales no deben de ser sensibles a la humedad o el agua. Y tenemos que verificar, por supuesto, previamente a este tratamiento si los elementos sustentados son sensibles o solubles a la mezcla. Finalizar es importante la ventilación de la zona en la que hemos trabajado, para eliminar los residuos volátiles que puedan haberse quedado en el ambiente. Hay que remarcar que estos tratamientos de desinfección solo podrán ser ejecutados por profesionales cualificados, conservadores restauradores del patrimonio.
¿Por qué? Porque tenemos el nivel de cualificación y la formación necesaria, además de las habilidades, para llevarlos a cabo, y no solamente eso, sino para decidir cómo y cuándo, es decir, diagnosticar la pieza. De esta manera no solamente garantizamos lo que es la conservación de estos objetos patrimoniales, sino que también evitamos riesgos derivados del tratamiento inadecuado o del uso inadecuado de los equipos de protección, garantizando además la salud del personal implicado. Tal y como mencionábamos anteriormente, en todos aquellos espacios públicos, tales como salas de museo, de bibliotecas, iglesias, etc., que llevan cerrados durante al menos un mes, no es preciso realizar fumigaciones ni desinfecciones masivas, ya que por sí mismo el virus se ha inactivado, al haber pasado el tiempo de infectividad máximo. Los expertos apuntan a que el riesgo de recontaminación es bajo en general, eso sí, deben de cumplirse una serie de condiciones específicas. Se resume básicamente en la reducción del flujo de visitantes y del personal que accede para trabajar a los edificios, el control y monitorización de las personas que acceden, el respeto, por supuesto, del distanciamiento social establecido de 2 metros. Y también, por supuesto, la ventilación de estos espacios, con el flujo mínimo de aire natural para que no aumente demasiado la humedad relativa. Es importante también favorecer el hecho de que se sigan realizando actividades de tipo no presencial online, así como visitas virtuales. De esta manera aseguramos que los ciudadanos siguen en contacto con su patrimonio y no se masifican las salas de los museos, bibliotecas, archivos, etc. Para terminar, me gustaría deciros que aunque nos enfrentamos a un problema bastante complejo y cuyas consecuencias en muchos casos serán catastróficas, debemos adaptarnos lo mejor posible a estas condiciones y asumir que serán las que nos acompañarán durante muchísimo tiempo. Debemos de prevenirlas en el futuro, y para ello qué mejor que conocer en qué consiste esta amenaza. Este vídeo tiene esa finalidad, el daros a conocer cuáles son las características básicas del virus y cómo combatirlas, cómo estar preparados para su reaparición y prevenirlas en el futuro. Debemos de permanecer atentos a las últimas investigaciones y estudios que se vayan desarrollando sobre este tema, además de discernir cuáles son fuentes fiables y cuáles no. Hay muchos factores implicados en todo esto, además de intereses geopolíticos. Yo por mi parte seguiré compartiendo toda aquella información que vea que es relevante y que os puede ayudar en vuestro día a día. Espero que os haya resultado muy útil esta información y que esta charla divulgativa contribuya a la conservación preventiva del patrimonio. Si tienes alguna duda o crees que alguno de los aspectos mencionados puede ser interesante desarrollarlo en posteriores vídeos, coméntamelo. Por supuesto, si te ha gustado o te ha resultado interesante, te agradeceré muchísimo que compartas este vídeo en tus redes sociales. Para terminar, si te interesa el mundo de la conservación y la restauración, te invito a que me sigas o te suscribas a Irene Conservación Restauración. Un abrazo y nos vemos muy pronto.